¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya me dieron la presentación. Soy el doctor Sergio Ramírez, soy hematólogo pediatra. Actualmente pues vivo y hago mi práctica médica en la ciudad de Monterrey, al norte de México, y quiero agradecer por la invitación a los organizadores para hablar un poco sobre este tema que es pues bastante interesante, complejo y que es muy frecuente también que podamos encontrar que nos podamos encontrar en nuestra práctica diaria con esta patología que es la leucemia infantil. Más aquí pues, para aclarar, pues no tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia y esta es la agenda donde voy a tratar de incluir un poco de información de la leucemia y conforme vamos dando la plática, pues ir dando ciertos hincapiés o puntos específicos importantes que puedan recordar. Eh, Quiero abrir sobre esta plática sobre leucemia. Quise mostrarles lo que son estas imágenes que son de un frotis de sangre periférica, que son los estudios que regularmente pedimos nosotros como hematólogos. Y pues son las imágenes que luego no quisiéramos ver, ¿verdad? Cuando estamos de turno, de guardia en el hospital, cuando nos hablan para valorar a algún niño con sospecha de leucemia, pues estos son los imágenes que vamos a observar en el microscopio, ¿verdad? Que son los denominados blastos, que son estas células inmaduras y que nos van a dar origen a todos los signos y síntomas de esta enfermedad. Más adelante voy a regresar a esta imagen para dar unas poco de generalidades sobre estas células. Ya entrando de lleno pues con el tema de cáncer infantil, según estadísticas de la OMS, pues cada año se diagnostican alrededor de 400,000 niños y adolescentes en todo el mundo con algún tipo de cáncer infantil. Y se estima que de estos, pues alrededor de entre 90 y 100,000 niños van a morir debido a este diagnóstico. Entonces sí es un problema que compete mucho a nosotros como médicos, como personal de la salud, pues obviamente involucra a todas nuestras autoridades, a las secretarías o ministerios de salud, pues implica un gran impacto también pues en las familias, en lo económico, en los recursos que se van a destinar para tratar estas enfermedades. Y como tal, pues hablando de leucemia, pues es el cáncer infantil más frecuente de todo el grupo de cáncer de la edad pediátrica. Eh, Hablando específicamente sobre los niños que no logran sobrevivir a este diagnóstico, sobre todo es un problema que tenemos más marcado en los países de Latinoamérica o de habla hispana, y que se han identificado sobre todo ciertos factores de riesgo que aumentan más el que estos pacientes no logren un adecuado tratamiento o desenlace, ¿verdad? Uno, pues es la falta de acceso a estos medicamentos, que van a traducirse también en tratamientos interrumpidos, la inadecuada terapia de soporte y manejo multidisciplinario que se les pueda brindar, y que esto es muy importante porque pues siempre hay que tener un personal pues entrenado y tener la infraestructura adecuada, ¿verdad? Yo creo que pues es un problema que padecemos en todos los países de Latinoamérica, que muchas veces los hospitales están saturados, hay citas prolongadas, ¿verdad?, para valorar ciertos pacientes y que no se tiene pues esa infraestructura pues totalmente adecuada. Lo ideal o lo que recomiendan pues los países que ya tienen totalmente estandarizado esto es pues que estén presente todo el equipo multidisciplinario que pueda abordar desde el diagnóstico, desde el tratamiento y las posibles complicaciones que puedan padecer los niños con cáncer y leucemia, ¿sí? Esto es otro también hablando de estos estándares, se identifica que si no se tiene algún protocolo estandarizado como tal, pues sí va a generar dudas, va a generar falta ahí como de acción en nosotros como personal de salud, y que muchas veces no vamos a poder realizar el manejo adecuado. Hablando pues obviamente de esto, de los estándares y de la terapia de soporte que se le va a brindar, pues incluso hasta recomiendan pues que esté presente, ¿verdad?, el hematólogo y el oncólogo las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año en el hospital, precisamente para eso, porque se ha visto que incluso reportándose en bibliografía que cuando está presente todo el equipo multidisciplinario en un hospital, es mucho mayor la tasa de sobrevida que van a tener estos pacientes.
Y pues otro factor de riesgo pues son los aspectos sociales, ¿verdad? Que van a estar relacionados directamente con la familia y el paciente, ¿verdad? Se ha visto que estrato socioeconómico bajo, que tengan bajos ingresos económicos, baja educación, también es un factor de riesgo que se agrega para estos pacientes. Y precisamente es por pues los recursos que se van a emplear para el tratamiento de estos, si se tienen que desplazar, por ejemplo, de alguna comunidad o ciudad fuera de la capital, por ejemplo, que son hospitales o donde se encuentran los hospitales donde generalmente se atienden a estos pacientes y que pues va a generar todavía una alteración en esta dinámica de la familia, tanto económica y social. Hablando propiamente ya, pues entrar de lleno al tema de leucemia, para poder identificarlo o bueno, darle su, vamos, lo que se trata, vamos, la leucemia, pues es una proliferación clonal anormal, que esta va a ser progresiva, incontrolable, de los leucocitos inmaduros, que son los que habíamos platicado al principio, que son los denominados blastos, y que estas van a ir reemplazando a las células normales de la médula ósea, y que estas van a tener una capacidad muy impresionante de ir infiltrando órganos o sistemas. Hay que recordar que la leucemia pues va a estar presente en todo el sistema circulatorio, entonces cualquier órgano o sistema puede ser predispuesto para que se pueda infiltrar por células leucémicas. De las causas que tenemos de por qué a los niños les da leucemia, la mayoría de los casos no vamos a poder identificar qué fue lo que pasó, ¿verdad? O alguna causa identificable como tal. Alrededor del 95% son, pues no sabemos esta razón. Hay otro 5% que sí se identifica que pacientes o niños que tienen algún síndrome genético que ya está identificado que predisponen a la presencia de leucemia o síndromes mielodisplásicos, sí se puede, pues, vamos, tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Down, anemia de Fanconi, linfraumeni, neurofibromatosis, ataxia telangiectasia, como ejemplo de alguno. Y pues es una enfermedad que no la vamos a poder prevenir y que no existe en la actualidad algún screening como tal. Aquí les traigo unas imágenes para más o menos identificar cómo es que se tienen las hipótesis de cómo se produce la leucemia en la etapa infantil y que básicamente explica que hay un primer hit donde se desarrolla alguna clona normal de estas células o que se hace un estado como de preleucemia, pero se mantiene en un periodo latente o de reposo, ¿sí? Esto se habla desde que sucede desde la hematopoiesis prenatal y que después del nacimiento pues mantienen ese estado de reposo. Después llega un segundo hit donde puede haber alguna mutación o que hay una transformación de esa célula debido a algún causante externo. Como sabemos, pues hay enfermedades virales que nos puedan alterar mucho lo que es nuestra inmunidad, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, megalovirus, y que probablemente pueda ser ese segundo hit que activa estas células preleucémicas y que empieza a desarrollar más la clona y dándonos el diagnóstico de una leucemia. Sin embargo, a pesar de que se tienen estas hipótesis o estos descubrimientos, pues solamente se tiene identificado que el 1% de los niños que tienen una clona preleucémica en la etapa prenatal van a desarrollar leucemia. O sea, es muy poquito, entonces por lo tal no es posible ir desarrollando algún screening como tal también o como un tamizaje que se les hace a los niños, ¿verdad? Esta otra imagen también es sobre las leucemias mieloides, que también tienen un mecanismo un poco diferente a las leucemias linfoblásticas y que aquí básicamente pues también fallaron en diferenciarse, ¿verdad? En su estado de maduración, al llegar a desarrollar una célula normal, empiezan a desarrollar un estado leucémico, que la cual va a tener una expansión clonal y esta como tal pues viene precedido de algunas mutaciones como tal genéticas. Para poder diagnosticar o bueno, para poder clasificar las leucemias, pues hay diferentes, ¿verdad? Ustedes han observado en las diferentes bibliografías, sobre todo las clasificaciones que da la OMS, son una lista interminable de términos y de leucemias que podemos encontrarnos, ¿verdad? No es necesario que pues, se aprenda uno totalmente todas, básicamente pues sí las dividen uno para poder identificar qué tipo de riesgo o qué tipo de tratamiento se va a emplear en cada tipo, en cada pues, tipo de leucemia.
pero pues para más sencillo quise resumir un poco este tipo de esquemas o de gráficas, ¿verdad? Que para los tipos de leucemia principalmente pues tenemos unas que son las agudas, que son de inicio reciente, alrededor de 2 o 4 semanas, y las crónicas que tienen a presentar los síntomas todavía más adelante, pueden durar entre 1, 2, inclusive 3 meses a empezar a desarrollar y que posteriormente van a presentar estos síntomas y que generalmente no dan una sintomatología más florida como las leucemias agudas. De los otros tipos que también los podemos dividir es dependiendo de la línea o la estirpe hematológica, unas que vienen del área o de la línea linfoide o de la línea mieloide. Hay otro grupo de leucemias que son las mielomiocíticas juveniles que también forman parte de las leucemias mieloides, pero esta se hace como un subgrupo porque tienen una diferente patología o fisiopatología que aparte pues tiene ciertas características puntuales que pues tratan de dividirse o salirse un poco de las habituales, ¿verdad? Que son las leucemias linfoides y mieloides. Y pues están las granulocíticas o mieloides crónicas. De las agudas, de las leucemias, pues tenemos que son las linfoides, las más comunes, que es la LLA, que estas a su vez se va a dividir en las células B, LLA de células B y LLA de células T. Y las mieloides, pues esas también, como ustedes ya habrán leído en alguna ocasión, pues tienen su clasificación de acuerdo a la FAF y que va a depender mucho de su maduración, de que si se arrestó el estado de maduración, si se pausó en algún sitio, por ejemplo, las M3, o si está involucrando otro tipo de línea o estirpe celular, que corresponde a las M4, M5, que son de líneas eosinófilo o monocito, la M6, que es de eritroblasto, y la M7, que es de megacarioblásica. Regresando a la imagen que les había comentado desde el inicio, estas imágenes, pues básicamente donde observamos donde están los blastos linfoides, pues tienen esta característica, estas células que son pues muy grandes, son más grandes en proporción a los linfocitos normales. Si observan pues la relación de su núcleo con citoplasma, está pues prácticamente 1 y 1, ¿verdad? Están ocupando todo el núcleo, todo el espacio del citoplasma. Y la característica, una de las características principales es la presencia de nucleolos en el núcleo. Al igual que los blastos mieloides, también son células grandes. Estas van a tener mayor relación del citoplasma con el núcleo y también van a tener la presencia de nucleolos. Y se observan pues aquí al lado de esta célula, voy a ver si puedo agregar aquí, bueno, aquí al lado de una célula, de un blasto mieloide, está un neutrófilo que es normal, y si se fijan por la diferencia de tamaño, pues sí es bastante. La otra pues es el promielocito, que también es otro tipo de leucemia presente, que forma parte de las leucemias mieloides, y que este tipo de leucemia tiene características particulares en cuanto a la morfología de estas células, y que es igual la presencia pues de un amplio citoplasma con nucleolos en su interior, o puede tenerlos o no, y la otra es que en su citoplasma tiene muchos gránulos. ¿Sí? Si se observan, y hay unos bastoncitos ahí que están presentes, que son los famosos bastones de Auer, y que esos, tanto las granulaciones como esos bastones de Auer nos van a dar esta característica principal de esta leucemia, que son las hemorragias o la coagulación intravascular diseminada. Y la otra imagen, pues, es los megacarioblastos, que también tienen cierta morfología específica, que es esta célula también grande, con escaso citoplasma también, algunas van a tener mayor relación, pero la característica de estas es la presencia de estas como proyecciones o como chipotes que tienen en el citoplasma y que va a ser totalmente característica de esta enfermedad. Las enfermedades hematológicas pues, van a representar la mayor proporción de todos los tipos de cáncer infantil, como habíamos comentado al inicio. De estas, pues leucemias abarca de un 30 al 35%. Hay bibliografía que indica que puede ser más, de un 35 a un 45%, y los linfomas representan de un 10 a un 15%. Entonces estamos hablando que prácticamente alrededor del 50% de los cánceres infantil o los tipos de cáncer infantil van a ser o van a competir al hematólogo, ¿verdad? Leucemias o linfomas.
De las más comunes, como ya platicábamos, las leucemias agudas van a ser más comunes que las crónicas, las linfoblásticas van a ser más comunes que las mieloides, y de las linfoblásticas la más común va a ser la tipo B, representando el 85%, y la tipo T de un 10 a un 15%. El diagnóstico. Pues bueno, aquí el diagnóstico va a ser principalmente con los signos y síntomas, que estos los podemos dividir en constitutivos y de infiltración. De los constitutivos, básicamente, pues va a ser cómo se nos va a presentar el paciente, ¿verdad? O la principal queja de esto, ¿verdad? O de la mamá que nos va a estar indicando que nota algo raro en su niño. En esta tabla se las quise mostrar, que es una tabla de un estudio que se hizo en el Hospital Universitario de aquí en Monterrey, donde a lo largo de 10 años, en 203 pacientes que se diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda, se determinó pues a ver cuáles fueron los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Y se identificó que la fatiga y la fiebre fueron los más comunes, que representaban alrededor del 60-62%. Posteriormente, dolor óseo, dolor de articulaciones, hiporexia, pérdida de peso. Y a la hora de hacer la examinación física, encontramos que el hallazgo más común es la hepatomegalia, ¿sí? Le sigue después la esplenomegalia con un 63% y la linfadenopatía es un 57%, y que estos síntomas o ya hallazgos que se encuentran ya van a ser asociados a la infiltración, ¿verdad?, de las células leucémicas y que hacen que crezcan todos estos órganos. Es muy importante aquí hacer un poco pausa para que podamos platicar un poco de los síntomas que se nos pueden ir presentando en estos pacientes o en los niños, puesto que es algo que nosotros tenemos que estar siempre en mente, ¿verdad? Seguramente, pues, hay enfermedades que presentan los mismos síntomas constitutivos. ¿Cuántas infecciones virales o bacterianas van a tener fatiga, fiebre, puede tener dolor óseo, hiporexia o pérdida de peso, ¿no? Pero aquí va a ser mucho en cuanto a el tiempo que se va instaurando, ¿verdad? Generalmente, pues, las infecciones virales, hablando de fiebre, por ejemplo, va a durar la fiebre de 3 a 5 días, no debe durar más tiempo y va a ir mejorando el paciente. Pero ya una fiebre de difícil control que está persistente, que ya está durando 10 días, 14 días o ya va pasando de la semana, pues es motivo de alerta y hay que empezar a tomar más atención a estos niños. Si se presenta palidez, hemorragias, si hay cefalea o signos neurológicos, sobre todo la palidez y las hemorragias, perdón, si es de instauración rápida, ¿verdad? O sea que el niño estaba bien y en una semana, 2 semanas máximo, empieza a manifestar estos síntomas. El dolor óseo, en los niños también tenemos dolor óseo por crecimiento, que principalmente o su característica es que sea un dolor localizado solamente en las noches, puede ser en ambas extremidades o inferiores o superiores, pero en el día no debe interrumpir con sus actividades. Si tenemos un dolor óseo que es persistente, que está afectando ya las actividades del niño, que es muy intenso y constante, hay que prestarle totalmente atención. Las adenopatías es otro dato de alerta y es también uno, pues hay que identificar pues, el tamaño, ¿verdad? Un ganglio que está mayor de 2 centímetros no gusta para nada. La localización también eso es otro dato, que es, podemos encontrar ganglios localizados aquí en las cadenas cervicales, pero si está presente supraclaviculares, tampoco es malo. Obviamente, pues también al palparlo, pues identificamos que el ganglio está duro, está como pétreo, está fijo a los planos profundos, pues tampoco nos agrada, y más si está acompañando de otros síntomas, es motivo de estudiar. Otro también dato de alerta con las adenopatías, podemos empezar a tratarlas. La mayoría de las adenopatías van a ser secundarias a alguna infección viral, bacteriana, que requieran tratamiento con antiinflamatorios o con algún antibiótico. Pero si no hay mejoría con alguno de esos dos tratamientos después de 10 días, 14 días, es motivo para empezar el estudio y empezar a sospechar que no se trata de alguna infección viral o bacteriana. Y de los otros datos, pues hepato y esplenomegalia, que eso es muy importante, siempre hay que explorar a todos los niños e intencionadamente ir a palpar el abdomen para buscar estos datos, ¿verdad? Aunque el paciente vaya por otro síntoma, aunque vaya por un cuadro viral respiratorio, siempre es muy importante revisar a todos los niños de cabeza a pies y poder identificar estos datos. Fatiga y hiporexia, que va a ser otros datos que nos va a decir el niño.
o la mamá, y la pérdida de peso sin causa aparente. Es muy importante que también, aparte de tener en mente estos datos, es no caer en la negación de que estos pacientes seguramente no me van a, pues sí, a caer o a llegar a mi consultorio, ¿verdad? Muchas veces, pues sí, ya estamos sospechando, nos da ese como sexto sentido de que el paciente pudiera tener algo extra. Pues es siempre hacer caso a eso, ese sentido que tenemos como médicos, y la otra, pues siempre hacer caso a los papás y mamás, ¿verdad? Que son los que mejor conocen a su niño. Y si el papá está insistiendo o la mamá está insistiendo que su niño tiene algo, pues hay que estar evaluando, ¿verdad? Y no soltar a ese paciente hasta que podamos identificar bien la causa de todos sus síntomas. Aquí pues les traigo las imágenes donde pues la leucemia es una enfermedad que desde que siempre los papás nos comentan que pues el niño estaba muy bien, sano, hace 2, 3 semanas y de repente se vino todo abajo, ¿verdad? Ya estaba cansado, empezaron a crecer los ganglios, fiebre persistente, empezaron a aparecer las petequias, etcétera. Entonces, puede pasar en cualquier momento en la etapa de la infancia y así es como nos comentan la mayoría de los pacientes. ¿Cómo fue que pasó esto a mi niño? Si mi niño hace 2 semanas estaba jugando, estaba haciendo sus actividades normales, estaba yendo a la escuela, él no puede tener esta enfermedad porque estaba bien, etcétera. Entonces, sí, sí nos puede pasar, o sea, sí puede pasar a los niños y nosotros también como adultos también nos puede pasar este diagnóstico. En cuanto al abordaje inicial, pues siempre va a ser la sospecha clínica, siempre evaluando por los signos y síntomas, cómo va evolucionando, si hay mejoría o no con el tratamiento que hemos empleado. Y pues siempre recordar, ¿verdad? También este es otro dato que se identificó en algunos de los estudios que se hicieron en el Hospital Universitario de aquí de Monterrey, es que los niños que llegaron con un diagnóstico tardío, por lo menos visitaron de 2 a 4 médicos antes de ingresar al hospital. Entonces, ahí se perdió pues tiempo valioso que pudieron algunos de sus médicos referirlo de forma temprana para que estos pacientes empezaran a recibir su tratamiento también de forma temprana. Obviamente, pues completando con la exploración física completa, como ahorita hablábamos, y una vez que tengamos la sospecha y la exploración física completa, pues es solicitar la biometría hemática. Podemos solicitar al laboratorio que nos puedan hacer un frotis de sangre periférica y que ellos nos ayuden a identificar si hay presencia de células inmaduras o blastos y un perfil bioquímico completo, sobre todo para identificar la elevación de la DHL. En cuanto a la biometría, pues es importante también que conozcan que una biometría normal o que solamente tiene una alteración no va a descartar el diagnóstico de leucemia. Y traigo aquí también pues unas tablas o gráficas donde igual en este estudio donde se vieron a estos 203 niños del hospital universitario, si bien lo más o los hallazgos más comunes son pues la visitopenia o pancitopenia o la presencia de leucocitosis, hay ciertos casos donde incluso el paciente llegó con una biometría también normal, ¿verdad? Como en este caso, que indican que 2 pacientes no tuvieron ningún hallazgo, ¿sí? O solamente tuvieron alguna alteración, o solamente llegaron con anemia, con trombocitopenia, alguna alteración, leucopenia o leucocitosis, y que eso desencadenó pues el estudio, ¿verdad? Aparte de los signos y síntomas que habían llegado, en la observación del frotis y que se observaron los blastos, pues se llegó al diagnóstico. Pero sí, siempre ir en conjunto, siempre revisando el paciente, la biometría hemática y el frotis de sangre periférica. Entonces es importante que se lleven este mensaje, que una biometría normal o con solamente una línea alterada no va a descartar el diagnóstico de leucemia. Y siempre hay que ir en conjunto con los datos que vamos encontrando en la consulta. Una vez que tengamos pues ya la sospecha y que, por ejemplo, tenemos alguna alteración en la biometría hemática o el laboratorio nos reporta la presencia de blastos, pues hay que llamarle a hematología pediátrica o oncología pediátrica para que inicien el abordaje. Siempre nosotros pues nos han entrenado que lo primero que hay que identificar pues es la presencia de alguna urgencia hematológica, ¿verdad? En leucemias y linfomas. Por ejemplo, las hemorragias, convulsiones, síndrome de lisis tumoral, la hiperleucocitosis, síndrome de diferenciación, el síndrome de vena cava superior, sepsis, coagulación intravascular diseminada, que son de las más habituales y que muchas veces pues nos enfocamos a primero estabilizar al paciente, a atender la urgencia y posteriormente a iniciar el abordaje del diagnóstico. Hay veces en que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo,
que el paciente está en terapia intensiva incluso, y ahí mismo en terapia intensiva se está haciendo el aspirado de médula ósea. Para continuar, pues el abordaje pues es hacer el aspirado de médula ósea, donde nos va a ayudar a valorar morfológicamente o de cómo están estas células, nos va a dar una guía de qué tipo de leucemia estamos enfrentando, y posteriormente pues, se toman muestras en el mismo procedimiento para enviarlas al laboratorio, al citómetro o con los citometristas, para que ellos nos ayuden a identificar el tipo de leucemia dependiendo de los clústeres de diferenciación, que son los CID, ¿verdad? Junto con esas muestras, pues se toman una que es la citogenética, que es para ver el cariotipo de este paciente y si no tiene alguna alteración genética, y el panel molecular también de leucemia. A su vez, pues bueno, no es algo así mandatorio que se haga desde el diagnóstico, se puede hacer ya avanzado el tratamiento, que es la punción lumbar, y que esto nos va a permitir clasificar si tiene o no infiltración del sistema nervioso central. Hablando de esto de la leucemia, como es una enfermedad que está sistémica, que está circulando pues en todo el cuerpo prácticamente, pues no se clasifica como todos los otros tipos de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Que son estadios 1, 2, 3 y 4, que hay metástasis, etcétera. En este caso no, pero sí puede estratificar o clasificar a la leucemia dependiendo de riesgos, ¿sí? ¿Y qué significan los riesgos? Seguramente lo han de haber escuchado en alguna ocasión. Los riesgos, pues en la leucemia básicamente se enfoca mucho en la sobrevida libre de evento, que traduciéndolo, pues es el riesgo de que un paciente vaya a caer. Y que esto va a permitir que el tratamiento vaya a ser individualizado. Dependiendo de cada riesgo, pues el paciente va a depender la intensidad de la quimioterapia que se le va a ofrecer. Por ejemplo, tenemos que son algunos riesgos que son bajo y estándar, que tienen una sobrevida libre de evento a 4 o 5 años de un 90 o 95%. O sea, ellos tienen factores pronósticos buenos que indican que no requieren de un tratamiento de quimioterapia tan intensiva, ¿sí? En comparación con los de riesgo alto, muy alto, estos pacientes pues ha disminuido su sobrevida libre de evento, que es alrededor del 88-90%, inclusive menor al 80%. Estos pacientes van a requerir, por la presencia de algunos factores que aquí están en la pantalla, que vamos a batallar a lo mejor con esta leucemia y que va a requerir un tratamiento todavía más intensivo. Y los especiales, pues son las leucemias de tipo T y las que tienen la presencia de la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia. Aquí puse en rojo eh, uno de los factores que es el más importante en estos pacientes, que es la enfermedad mínima residual. Y que este es un estudio que se hace igual en médula ósea, que nos va a ayudar a identificar cómo va avanzando o cómo estamos haciendo el tratamiento, si vamos de forma adecuada o no. Y que este estudio, si de resultar positivo al día 8 o al día 29 o 30 de que iniciamos el tratamiento, sigue habiendo la presencia de estas células leucémicas, estamos hablando de una enfermedad que puede ser muy agresiva y que hay que preparar a ese paciente para otro tipo de terapias, incluyendo pues el trasplante de médula ósea. Entonces es importante darle ese seguimiento y ese va a ser nuestro factor pronóstico más importante, que es la enfermedad mínima residual. En cuanto al tratamiento, pues también el tratamiento es bastante extenso de cómo vamos a irlo aplicando en los pacientes. Básicamente, pues todos los protocolos que hay en el mundo, del SANYU, del PFM, del grupo español, los dividen en estos grupos, que es la inducción, consolidación, mantenimiento intermedio, intensificación y el mantenimiento. Donde las fases más críticas va a ser la inducción, que es al principio de recién diagnosticado el paciente, que va a durar alrededor de un mes o 4 semanas, la consolidación, que igual dura de 1 a 2 meses, y la intensificación, que son de 6 a 8 semanas. Estas son las más críticas porque la quimioterapia todavía es más intensiva, entonces vamos a observar ahí las complicaciones, o ahí podemos esperar las complicaciones más frecuentes o que nos puedan complicar más algo. Y posteriormente al último viene el mantenimiento, que dura de 1,5 hasta 2 años. Entonces dándonos un total de tratamiento de alrededor de 2 años y medio, 3 años, dependiendo de las interrupciones y de cada paciente que vaya teniendo o complicaciones que se vayan presentando en el tratamiento. Entonces el tratamiento de la leucemia es bastante prolongado.
La quimioterapia que se emplea son básicamente estos medicamentos, estos fármacos que se van aplicando en diferentes ciclos, diferentes dosis, dependiendo de la etapa en la que estemos. Básicamente, pues utilizamos esteroides a dosis altas, vincristina, asparaginasa, antraciclinas como la doxorubicina o daunorubicina, citarabina, ciclofosfamida, el purinetol, que es el 6-mercaptopurina, dosis altas o bajas de metotrexate y la quimioterapia intratecal. Y en casos especiales, pues los inhibidores de tirosincinasa, como es en el caso de leucemias con cromosoma Filadelfia. Básicamente se utilizan diferentes fármacos o diferentes quimioterapéuticos para poder atacar por diferentes frentes a las clonas de leucemia. Por si alguna clona llegara a tener ciertos mecanismos de resistencia en su ciclo celular, podemos atacarlo con otro fármaco. Por eso la quimioterapia es así con bastantes medicamentos. Esta gráfica pues siempre la van a observar cuando alguien hable de leucemia así en general y sobre todo del pronóstico. Esta gráfica es la que nos aporta el St. Jude, que es de los hospitales o el hospital que mayor investigación tiene en el mundo y en Estados Unidos, y que desde ahí se desprenden pues todos los protocolos para tratar la leucemia. Ellos tienen su protocolo que es el Total. Ahorita en esta gráfica pues estoy mostrando el último, que es del Total 16, que es del 2007 al 2017, donde ellos ya están alcanzando tasas de remisión o sobrevidas globales a 5 años de alrededor del 95%. Entonces sí es una buen mensaje para que los demás países puedan ir adoptando las medidas correspondientes para poder lograr que estos niños se curen. En países en vías de desarrollo, pues depende de cada país o cada localidad, pero sí hay reportes que van desde el 50 a un 75%. Entonces todavía nos falta mucho para poder alcanzar este valor o este número mágico, ¿verdad? Que es arriba del 95% que ya tienen los países desarrollados. Y no precisamente tiene que ver con el protocolo que utilicen de quimioterapia, sino que muchas veces, como platicábamos al principio, tiene que ver con sus protocolos que están estandarizados y con la presencia de la infraestructura y de personal totalmente entrenado para atender a estos pacientes. ¿Qué complicaciones podemos tener con la leucemia? Pues las podemos dividir en dos, que es una derivada de la enfermedad, como son las recaídas, infiltraciones a otros órganos, la coagulación intravascular diseminada, y las otras que son derivadas del tratamiento, ¿sí? La quimioterapia, pues sabemos que nos va a afectar mucho, que nos va a provocar aplasias medulares, citopenias, y que estas a su vez puedan provocar que el paciente tenga constantemente requerimientos transfusionales. Y esto pues exponemos también al paciente a que tenga alguna reacción adversa, alguna transfusión que estemos administrando. Sepsis, que es una de las principales complicaciones que tienen estos niños, choque séptico, y la toxicidad también por los medicamentos, infertilidad, cardíacas, neurocognitivas, síndrome de Cushing por los esteroides, también por reacciones adversas o alérgicas a alguno de la quimioterapia que estemos administrando. Principalmente la asparaginasa es la que más nos da algún cuadro alérgico, vómito obviamente, cefalea, pospunción lumbar, mucositis en pacientes que utilizamos dosis altas de metotrexate y alteraciones electrolíticas. Todas estas pues es a lo que nos tenemos que estar enfrentando. Y si se fijan, pues no solamente va a requerir la atención de un oncólogo o hematólogo, ¿verdad? Siempre vamos a ir de la mano con diferentes especialidades que nos ayuden a atender todas estas toxicidades o alteraciones que se puedan presentar. Y aquí les quise traer esta imagen que básicamente hablando pues de las complicaciones es precisamente ir preparándonos para evitar muertes que las podemos prevenir. Hay una colaboración que seguramente en algunos hospitales, ustedes ya los habrán escuchado, que es con el Hospital St. Jude, que es la colaboración más, que es sobre la hora dorada, y minutos que salvan vidas, y que esto es para poder identificar a pacientes que tienen fiebre y neutropenia, que puedan acudir rápido al hospital y que se empiece a dar el antibiótico durante la primera hora de que empezaron con la fiebre. Y esto se ha visto que ha disminuido la mortalidad en estos pacientes. Entonces, el colaborar con instituciones de reconocimiento van a ayudar a que siga mejorando
la sobrevida global de estos pacientes. Esto a su vez, pues sí, reconociendo que existen estas urgencias hematológicas, algunas transfusiones, el manejo de la fiebre, convulsiones, hemorragias, etcétera, y que esto pues también tiene que implicar mucho la educación a todo el personal médico, enfermería, laboratorio y administrativo. No es un proceso pues que se dé de la noche a la mañana, es un proceso, sí, pues, proceso que va a requerir algún tiempo para generarse pues ese hábito, ¿verdad? Y sobre todo la educación de las familias. Por ejemplo, en el hospital universitario, para implementar este esquema de la hora dorada, se empezó a modificar ciertos protocolos que se tenían en el abordaje de estos niños y se les empezó a dar prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, no estaba detectado que la fiebre y con neutropenia era alguna urgencia que se tenía que atender de inmediato. Eh, a los pacientes, por ejemplo, se les daba alguna receta con un marcaje rojo o una receta de color rojo, donde indicaba la cantidad de neutrófilos que tenía de última visita en el hospital y su última quimioterapia que se había aplicado. Ahí los pacientes sabían que si tenían esa receta roja, era riesgo de que si tenía fiebre, tenía que acudir al hospital en menos de una hora. Llegaba el paciente al hospital, entregaba esa receta roja y automáticamente se activaba el protocolo donde el personal de enfermería, pediatras o médicos que lo recibía empezaba a tomar muestras y empezaba a administrar el antibiótico. Esto ayudó mucho para que se redujera mucho la mortalidad de nuestros pacientes y lograr el objetivo de evitar muertes prevenibles. La recaída, pues, es el obstáculo más importante para que podamos curar definitivamente a la leucemia. Todavía está en los países desarrollados ese 5% extra y que corresponde a las recaídas. En general, pues se dice que de un 15 a un 20% de niños con LLA van a tener alguna recaída y que esta va a estar en base a la estratificación del riesgo. ¿Sí? Los que comentábamos previamente, niños que tienen riesgo alto y niños que tienen alto riesgo de presentar una recaída. Los más comunes, la edad menor de un año. Esas leucemias son bastante complicadas de tratar. Niños que se salen un poco del rango habitual, arriba de los 10 años. Varones porque tienen otro sitio específico donde se puede ocultar la leucemia, que son los testículos. Y que normalmente la quimioterapia pues no va a poder atravesar esa barrera testicular y ahí se pueden alojar estas clonas, esconderse y volverse a activar tiempo después. La presencia de leucocitos por arriba de 100,000, afroamericanos, hispanos, pobre respuesta a los esteroides o la inducción, que son las enfermedades mínimas residuales positivas, y que el paciente no tenga una adecuada adherencia al tratamiento. Estas recaídas se pueden presentar durante el tratamiento, y durante los primeros 2 años después del tratamiento, que son las etapas críticas y que hay que estar siempre vigilando a estos pacientes. Una vez que un paciente recae, pues la sobrevida disminuye considerablemente, ya no corresponde al 90% que estábamos hablando al principio, ya disminuye incluso hasta el 50%, incluso menos, dependiendo de los factores de riesgo que va teniendo. La recaída pues va a representar el que no hayamos eliminado como tal una clona durante el tratamiento y que estas clonas pues desarrollaron ciertos mecanismos pues de defensa, ¿verdad? Así como las bacterias desarrollan hacia algunos antibióticos, también pasa con la quimioterapia, ¿sí? Sobre todo en las recaídas que son tempranas. En las recaídas que son tardías hay un desarrollo nuevo de alguna nueva mutación y que pues son segundas clonas, ¿verdad? Que ya estaban ahí premalignas y que empezaron a desarrollarse. Para este tipo de tratamientos como son las recaídas tenemos los anticuerpos monoclonales, que actualmente se utiliza mucho o se está utilizando el blinatumomab, que es un anticuerpo biespecífico donde pues logra conectar un clúster de diferenciación de la célula T contra una célula, un blasto B, mediante el clúster de diferenciación 19 o CD19, y con eso empezar a atacarlo. Tenemos otros que es el inotuzumab, que es anti-CD22, y el abratuximab anti-CD22. Son tratamientos que son costosos y que muchas veces no tenemos presentes en nuestros centros hospitalarios. El otro es el bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma, los TKIs, que es para las leucemias con cromosoma Filadelfia, y pues tenemos las otras opciones que son pues el trasplante alogénico y las CAR T-cells recientemente. Hablando un poco sobre el trasplante, para las leucemias linfoblásticas y mieloides,
Básicamente vamos a utilizar un tipo de donador que es halogénico. Alguien que no esté relacionado puede estar relacionado con la familia. Y esto es básicamente para poder nosotros, previamente al trasplante, resetear totalmente esa médula ósea, ablatirla o hacer una ablación completa con quimioterapia intensa y rescatarlo con células de un donador que está sano, ¿sí? Se intenta que sea halogénico para poder dar estímulo a la enfermedad de injerto contra huésped, ¿verdad? No precisamente contra el huésped, pero una enfermedad de injerto contra tumor. Y que precisamente el trasplante va a estar actuando también como un mecanismo para que el paciente no vaya a presentar otra vez la leucemia. De las fuentes celulares tenemos varios fuentes, que una es la médula ósea y la otra es la sangre periférica movilizada y la última de cordón. Para leucemias principalmente reservamos más la sangre periférica movilizada. También se puede hacer de médula ósea, pero con la sangre periférica movilizada tenemos más efecto de injerto contra tumor que en comparación con la médula ósea. Entonces, por lo tanto, tiene mejor estadísticas de sobrevida global y sobrevidas libre de evento. Estas son las indicaciones así en general de cuando un niño se pasa a trasplante. Y es una paciente desde el principio tiene algunas características que representan un riesgo alto y tiene su primera remisión después de la inducción, que son las 4 semanas. Ahí se pudiera considerar que pasa a la unidad de trasplantes. Aunque es debatible porque hay algunos centros hospitalarios o bibliografías que no están muy de acuerdo con eso. La otra es que sí tiene su primera recaída, sobre todo si es localizada a temprana médula ósea, ¿sí? Y que está en primera remisión. Una vez que recae el paciente, hay que ir pensando en prepararlo para un trasplante para, una vez que esté en remisión, pasarlo a la unidad de trasplante o para que se haga su trasplante. Y la otra, pues, es la falla de la inducción, que de plano no nos ayudó ninguno de los tratamientos que estamos utilizando desde las primeras 4 semanas, que también pues va a representar un riesgo alto. Si un paciente vemos que está en este sitio, es un paciente que desde esa intención o desde que identificamos algún riesgo, algún factor de riesgo alto, hay que comentarlo, platicarlo con la unidad de trasplantes para que vayan buscándole donador y vayan preparándolo para como tal. Y pues siempre estar en constante comunicación con el equipo pues, de la unidad de trasplante, si se tiene disponible. Como conclusiones, pues bueno, uno pues quería enfocarme básicamente pues en el reconocimiento de los datos de alarma y actuar para brindar un diagnóstico oportuno. No tardarnos en referir a hematología. Acuérdense que la presencia de datos de alarma con algunas alteraciones de la biometría suficiente como para mandarla con hematología. Acuérdense que la biometría como tal, si no tiene alteraciones, no excluye el diagnóstico de leucemia. Y pues es siempre también estar educando también a las familias, ¿verdad? Que estén presentes. Es como los pacientes que ya saben sobre todos los síntomas de infarto agudo al miocardio, ¿sí? Entonces es importante que en nuestro consultorio, en nuestra práctica diaria, pues también logremos eso, ¿verdad? Que también así como identifican los síntomas de un infarto, puedan identificar los síntomas tempranos de cáncer infantil o de leucemia. También pues hacer un llamado a disminuir los factores de riesgo adicionales que ya corresponden a la cuestión pues del equipo médico, el entrenamiento de todo el staff médico, mejorar la infraestructura y hacer colaboraciones con instituciones para que nos vayan orientando, guiando de qué es lo que están haciendo ellos para que su sobrevida sea siendo alta. Actualmente por la leucemia tiene altas tasas de remisión, ¿sí? Aunque sea en países de desarrollo y que se está llevando un adecuado tratamiento y que tengan buena infraestructura, pues sí vamos a tener buenas tasas de remisión. El trasplante, pues no es sinónimo de ya de último recurso, no se puede utilizar, como platicábamos, desde que está identificado el riesgo alto y tampoco es una medida paliativa. Que se realice un trasplante a un niño no quiere decir que ya es lo último que se puede hacer, siempre va a haber más terapias, pero pues va a ser individualizando cada paciente. Y sobre todo, pues ir estando actualizándonos y teniendo este tipo de pláticas para recordar, ¿verdad? Todo lo que nos puede implicar el diagnóstico de leucemia.
Aquí ponemos una imagen del hospital donde realicé mi entrenamiento, que es el Hospital Universitario en Monterrey, que es un hospital bastante extenso, grande, que sí recibe mucha pacientes hemato-oncológico del norte del país. Este es el Centro Universitario contra el Cáncer y atrás es el edificio de especialidades donde se encuentra también en un piso la unidad de trasplantes. Y pues bueno, la intención es llegar a estos desenlaces, ¿verdad? Donde el paciente pues logre la remisión, que se cure de la leucemia y pues seguir trabajando, ¿verdad? Para que podamos tener estos pues desenlaces agradables o felices.